La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación presenta las 7 palabras de Jesús en la cruz, reflexionadas por los obispos del Perú. Primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Reflexiona Monseñor Pedro Barreto Jimeno, Arzobispo Metropolitano de Huancayo. Hoy Viernes Santo, y santo porque definitivamente Jesús nos amó hasta el extremo, hasta morir en la cruz por nosotros. Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, es el inocente condenado, aquel que pasó por el mundo haciendo el bien, según el testimonio del apóstol Pedro. Jesucristo es condenado a muerte, y condenado siendo inocente. El que esté sin pecado que tire la primera piedra, decía Jesús, ante aquellos que querían condenar a la mujer adúltera. Y Jesús mismo le dice, nadie te ha condenado, yo tampoco te condeno. Es Jesús que asume el sufrimiento, la injusticia y el dolor de la humanidad de ayer, de hoy y de siempre hasta el fin del mundo. Jesucristo va camino a la cruz. Nuestra vida es un perenne caminar. Nuestra vida no se detiene solo con la muerte, y en Jesucristo es una muerte de cruz. Pero también sabemos que este camino a la cruz es un camino también a la resurrección. Nosotros adoramos a Cristo crucificado y resucitado. Jesús es clavado en la cruz. Sí, como lo escuchamos, es clavado en la cruz. Él sufre nuestra falta de amor, de entrega, nuestro egoísmo y nuestro pecado. Y Jesús es colgado en la cruz. Desde ese sufrimiento profundo, yo diría inimaginable, Él expresa lo que siente en su corazón. La primera palabra de Jesús es, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta primera palabra de Jesús expresa todo lo que tiene en su corazón, lo que le fortalece y lo que le moviliza para ser fiel hasta el final. Esa primera palabra, Padre, expresa esta relación de Cristo de manera vital con el Padre. El Padre es su vida. El Padre le da sentido a su propia vida. Su vida no tiene sentido si no está en relación con el Padre. Pero Jesucristo quiere entregar toda su vida al Padre. El Padre que lo envió al mundo como palabra viva de amor, de bondad, de misericordia. Padre, con esta palabra expresa Jesús esta relación filial. Él es el Hijo del Padre, pero al ser consciente que es el Hijo del Padre, es una relación que su vida la pone al servicio total, pleno, vital de Dios Padre y su voluntad. Sabemos que Jesús en el huerto de los olivos ora al Padre pidiéndole, suplicándole con lágrimas que le aparte de él este cáliz, este sufrimiento,
pero afirmaba con claridad, con ese coraje y valentía de aquel que es consciente que su vida no tiene sentido si no es para entregarla total y plenamente como hijo a la voluntad del Padre. Y él dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. Su voluntad pasa a un segundo plano. Para él, el norte de su vida, el fundamento de su vida, la esencia de su vida y su misión es realizar plenamente el querer y el deseo de Dios. Y no es que Dios quiera el sufrimiento. El sufrimiento para Jesús es consecuencia de ese ejercicio libre de nuestra libertad para poder hacer el bien, pero somos conscientes que hacemos el mal. No se haga mi voluntad sino la tuya. Tenemos que decirlo de manera muy clara, en todo momento, en plena tempestad, en plena oscuridad, o cuando salga el sol de la alegría, de la paz. No se haga mi voluntad sino la tuya. El Padre para él es una experiencia muy íntima del amor de Dios para con él. Con el mismo amor con que el Padre me ha amado, yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Y permanecer en el amor es tener al Padre como norte y horizonte en nuestra vida personal y comunitaria. Esto definitivamente, desde el sufrimiento de hoy que la humanidad y cada uno de nosotros experimenta como consecuencia del pecado, y el pecado como respuesta egoísta del hombre que prefiere sus propios intereses personales o de grupo, dejando de lado el bien de todos. Por eso, esta primera palabra de Jesús, Padre, expresa la profunda experiencia espiritual de Jesús. Es una invitación que nos hace definitivamente el mismo Cristo para, desde el sufrimiento, poder dirigirnos a Dios Padre como Él nos ama y como Él quiere que nosotros lo amemos. Pero este amor del Padre para con Jesús y de Jesús para con el Padre en medio del sufrimiento hace que haga una súplica que nos incluye a cada uno de nosotros, a ti y a mí. Perdónalos. El perdón engrandece a la persona que reconoce plenamente que se ha equivocado, que ha hecho algo que afecta a los demás. El perdón dignifica a la persona porque se reconoce como pecador. Por eso podemos decir con el Papa Francisco, somos pecadores, confiamos en la misericordia y la paciencia de Dios. Somos pecadores, pero no corruptos. El corrupto nunca pedirá perdón porque está esclavizado a su propia corrupción que destruye la dignidad de la persona humana, no solamente como sujeto de la acción pecaminosa, ofensiva, sino también destruye a otros inocentes como Jesús. Pero Jesús, tenemos que ser muy claros, ¿quién pide perdón? Perdónalos. Y se dirige al Padre, y podemos decir con claridad que Jesús es inocente. Es un inocente condenado, como hemos afirmado, y desde el sufrimiento acepta esta voluntad del Padre para darnos la máxima señal de su amor que nos salva y que nos libera. Él es inocente y pide perdón. Perdónalos. Por ti y por mí pide perdón Jesús.
Este corazón tan grande de Cristo, que siendo inocente pide perdón por cada uno de nosotros, debe hacernos surgir en cada uno de nuestros corazones una decisión de amar y de servir a Jesús. El verlo a Cristo colgado en la cruz siendo inocente y dirigiéndose al Padre, pide el perdón para nosotros. Esta afirmación de Jesús, perdónalos, nos enriquece, nos dignifica, nos hace grandes, no por mérito nuestro, sino por mérito únicamente de Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, el crucificado de la historia y el que vive resucitado para la vida y esperanza de la humanidad. Pero la razón que da Jesús desde la cruz es una razón que no entendemos, porque no saben lo que hacen. Es Jesús el que pide perdón por nosotros porque no sabemos lo que hacen. Y podemos preguntarlos delante de Cristo puesto en cruz, ¿es verdad que no sabemos lo que hacemos? Y es verdad también que muchas veces de manera inconsciente hacemos lo que no debemos hacer. Hacemos el daño, hacemos un efecto negativo en las personas a través de nuestra violencia, a través de nuestras injusticias, a través de muchas veces preferir nuestro interés personal, pasajero, que el bien de los demás. Con San Pablo tenemos que afirmar también que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y el mismo Pablo se pregunta, ¿quién me librará de esta carne mortal que me esclaviza? Y él mismo responde, y con él decimos claramente, solamente Cristo, el crucificado, aquel que pide al Padre perdón por nuestros propios pecados, el que nos libera, el que amplía nuestro corazón, porque Él ha resucitado, no se ha quedado en la cruz. Por eso, queridos hermanos y hermanas, en este Viernes Santo contemplamos al crucificado, y desde Él y con Él y para Él nuestra vida tiene que cambiar. Esta es la súplica que el Papa Francisco, en nombre de Cristo crucificado y resucitado hoy, nos dice: vivan una vida nueva, vivan centrados en Jesús, caminemos con Jesús, pero un Jesús crucificado. Construyamos la iglesia, esa iglesia de Cristo, fundada por Él, y esto tiene que darse con nuestro testimonio. Confesar a Cristo crucificado. Esto es lo que necesita hoy la iglesia. Una iglesia renovada, transformada, enviada en misión para anunciar la buena noticia de que Jesucristo ha amado con el mismo amor del Padre a cada uno de nosotros. Nosotros amemos como Jesús, sirvamos como Jesús y seamos partícipes por nuestro bautismo de la vida y la misión de la Iglesia. Somos humanos, Señor. Perdónanos por no saber decirte nada, por ser avaros de nuestro tiempo y no tenerlo para encontrarnos contigo. Somos humanos, Señor. Perdónanos por esconder la claridad del Evangelio, por nuestras cobardías y nuestros compromisos con el pecado. Perdónanos, Señor, por nuestras faltas de amor, nuestros arrebatos, nuestros prejuicios, nuestra indiferencia y todo lo que mata el amor. Perdónanos, Señor, por no saber perdonar, por no saber reconciliarnos con nosotros mismos y menos aún con los otros. ¿Cuándo será que sabremos amar como tú amas? ¿Cuándo será que sabremos amar al otro por él y por ti? Perdona la fealdad de nuestra mirada,
Somos humanos, Señor. Perdónanos. Me levantaré e iré a mi Padre, le diré que he pecado. Me levantaré e iré a mi Padre, le diré que he pecado. Me has mirado desde lejos y me estrechas en tus brazos. No me dejas decir lo siento y un anillo pones en mi mano. Me levantaré e iré a mi Padre, le diré que he pecado. Me levantaré e iré a mi Padre, le diré que he pecado. He pecado contra el cielo, he pecado contra ti. No merezco llamarme hijo, trátame como a uno de tus siervos. Me levantaré e iré a mi Padre, le diré que he pecado. Me levantaré e iré a mi Padre, le diré que he pecado. Me recibes en tu casa, en medio de una gran fiesta, y me vistes con tus ropas, en un gesto de indulgencia. Había muerto y he vuelto a la vida, estaba perdido y me encontraste, lleno de amor y misericordia. He vuelto a casa de mi Padre. Fue una producción de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. A la cruz es un camino también a la resurrección. Nosotros adoramos a Cristo crucificado
y resucitado. Jesús es clavado en la cruz. Sí, como lo escuchamos, es clavado en la cruz. Él sufre nuestra falta de amor, de entrega, nuestro egoísmo y nuestro pecado. Y Jesús es colgado en la cruz. Desde ese sufrimiento profundo, yo diría inimaginable, Él expresa lo que siente en su corazón. La primera palabra de Jesús es: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta primera palabra de Jesús expresa todo lo que tiene en su corazón, lo que le fortalece y lo que le moviliza para ser fiel hasta el final. Esa primera palabra, Padre, expresa esta relación de Cristo de manera vital con el Padre. El Padre es su vida. El Padre le da sentido a su propia vida. Su vida no tiene sentido si no está en relación con el Padre. Pero Jesucristo quiere entregar toda su vida al Padre. El Padre que lo envió al mundo como palabra viva de amor, de bondad, de misericordia. Padre, con esta palabra expresa Jesús esta relación filial. Él es el Hijo del Padre, pero al ser consciente que es el Hijo del Padre, es una relación que su vida la pone al servicio total, pleno, vital de Dios Padre y su voluntad. Sabemos que Jesús en el huerto de los Olivos ora al Padre pidiéndole, suplicándole con lágrimas que le aparte de él este cáliz, este sufrimiento, pero afirmaba con claridad, con ese coraje y valentía de aquel que es consciente que su vida no tiene sentido si no es para entregarla total y plenamente como hijo a la voluntad del Padre. Y él dice: no se haga mi voluntad sino la tuya. Su voluntad pasa a un segundo plano. Para él, el norte de su vida, el fundamento de su vida, la esencia de su vida y su misión es realizar plenamente el querer y el deseo de Dios. Y no es que Dios quiera el sufrimiento. El sufrimiento para Jesús es consecuencia de ese ejercicio libre de nuestra libertad para poder hacer el bien, pero somos conscientes que hacemos el mal. No se haga mi voluntad sino la tuya. Tenemos que decirlo de manera muy clara, en todo momento, en plena tempestad, en plena oscuridad, o cuando salga el sol de la alegría, de la paz. No se haga mi voluntad sino la tuya. El Padre para él es una experiencia muy íntima del amor de Dios para con él. Con el mismo amor con que el Padre me ha amado, yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Y permanecer en el amor es tener al Padre como norte y horizonte en nuestra vida personal y comunitaria. Esto definitivamente, desde el sufrimiento de hoy que la humanidad y cada uno de nosotros experimenta como consecuencia del pecado, y el pecado como respuesta egoísta del hombre que prefiere sus propios intereses personales o de grupo, dejando de lado el bien de todos. Por eso, esta primera palabra de Jesús, Padre, expresa la profunda experiencia espiritual de Jesús. Es una invitación que nos hace
definitivamente el mismo Cristo para, desde el sufrimiento, poder dirigirnos a Dios Padre como Él. Esta afirmación de Jesús, perdónalos, nos enriquece, nos dignifica, nos hace grandes, no por mérito nuestro, sino por mérito únicamente de Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, el crucificado de la historia y el que vive resucitado para la vida y esperanza de la humanidad. Pero la razón que da Jesús desde la cruz es una razón que no entendemos, porque no saben lo que hacen. Es Jesús el que pide perdón por nosotros porque no sabemos lo que hacen. Y podemos preguntarlos delante de Cristo puesto en cruz, ¿es verdad que no sabemos lo que hacemos? Y es verdad también que muchas veces de manera inconsciente hacemos lo que no debemos hacer. Hacemos el daño, hacemos un efecto negativo en las personas a través de nuestra violencia, a través de nuestras injusticias, a través de muchas veces preferir nuestro interés personal, pasajero, que el bien de los demás. Con San Pablo tenemos que afirmar también que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y el mismo Pablo se pregunta, ¿quién me librará de esta carne mortal que me esclaviza? Y él mismo responde, y con él decimos claramente, solamente Cristo, el crucificado, aquel que pide al Padre perdón por nuestros propios pecados, el que nos libera, el que amplía nuestro corazón, porque Él ha resucitado, no se ha quedado en la cruz. Por eso, queridos hermanos y hermanas, en este Viernes Santo contemplamos al crucificado, y desde Él y con Él y para Él nuestra vida tiene que cambiar. Esta es la súplica que el Papa Francisco, en nombre de Cristo crucificado y resucitado hoy, nos dice: vivan una vida nueva, vivan centrados en Jesús, caminemos con Jesús, pero un Jesús crucificado, construyamos la iglesia, esa nos ama y como Él quiere que nosotros lo amemos. Pero este amor del Padre para con Jesús y de Jesús para con el Padre en medio del sufrimiento hace que haga una súplica que nos incluye a cada uno de nosotros, a ti y a mí. Perdónalos. El perdón engrandece a la persona que reconoce plenamente que se ha equivocado, que ha hecho algo que afecta a los demás. El perdón dignifica a la persona porque se reconoce como pecador. Por eso podemos decir con el Papa Francisco: somos pecadores, confiamos en la misericordia y la paciencia de Dios. Somos pecadores, pero no corruptos. El corrupto nunca pedirá perdón porque está esclavizado a su propia corrupción que destruye la dignidad de la persona humana, no solamente como sujeto de la acción pecaminosa, ofensiva, sino también destruye a otros inocentes como Jesús. Pero Jesús, tenemos que ser muy claros, ¿quién pide perdón? Perdónalos. Y se dirige al Padre. Y podemos decir con claridad que Jesús es inocente. Es un inocente condenado, como hemos afirmado. Y desde el sufrimiento acepta esta voluntad del Padre para darnos la máxima señal de su amor que nos salva y que nos libera. Él es inocente y pide perdón. Perdónalos. Por ti y por mí
pide perdón Jesús. Este corazón tan grande de Cristo, que siendo inocente pide perdón por cada uno de nosotros, debe hacernos surgir en cada uno de nuestros corazones una decisión de amar y de servir a Jesús. El verlo a Cristo colgado en la cruz siendo inocente y dirigiéndose al Padre, pide el perdón para nosotros. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación presenta las 7 palabras de Jesús en la cruz, reflexionadas por los obispos del Perú. Primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Reflexiona Monseñor Pedro Barreto Jimeno, Arzobispo Metropolitano de Huancayo. Hoy Viernes Santo, y santo porque definitivamente Jesús nos amó hasta el extremo, hasta morir en la cruz por nosotros. Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, es el inocente condenado, aquel que pasó por el mundo haciendo el bien, según el testimonio del apóstol Pedro. Jesucristo es condenado a muerte, y condenado siendo inocente. El que esté sin pecado que tire la primera piedra, decía Jesús, ante aquellos que querían condenar a la mujer adúltera. Y Jesús mismo le dice, nadie te ha condenado, yo tampoco te condeno. Es Jesús que asume el sufrimiento, la injusticia y el dolor de la humanidad de ayer, de hoy y de siempre hasta el fin del mundo. Jesucristo va camino a la cruz. Nuestra vida es un perenne caminar. Nuestra vida no se detiene solo con la muerte, y en Jesucristo es una muerte de cruz. Pero también sabemos que este camino